Originalmente, el tratamiento de una señal, de una función, de lo que sea, siempre va a estar dado por quién? Por esta parte en el dominio del tiempo, ¿ya? Siempre va a estar dado por esa parte. A ver, lo vamos a hacer un cachito de me. Por aquí creo que tengo el puntero. Creo que es este. Sí, este, ¿ve? Vamos a hacerlo un poquito más de esta forma y así. Ya. Vuelvo a recalcar, todo esto en realidad es la convolución para la relación de lo que viene a ser en función del tiempo. Aplicamos transformada de Laplace y luego vamos a tener estas cositas de aquí o estas cositas de aquí. Pero en esencia, chicos, en ambos casos, ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, al final y al cabo es lo mismo. Ya se acuerdan, ¿no? Cuando hemos hecho lo que viene a ser los sistemas dinámicos, lo que hemos hecho los diagramas canónicos, prácticamente hemos visto que se puede llegar, ¿no? Prácticamente es aplicar transformada inversa o transformada directa, etcétera, etcétera, pero al final llegamos a lo mismo en cuanto a las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Ahora, eso es más o menos un adelanto. De todas maneras, esto lo voy a volver a enfatizar el día viernes, vamos a volver a ver conmigo, y lo que vamos a hacer el día viernes, lo que quiero rescatar es esta cosita de aquí. Estito de aquí, a estito le vamos a tomar un poquito más de atención, ¿ya? La parte de convolución, vamos a hacer uno que otro problema, ¿ya? El ingeniero me había indicado, bueno, para que no surja malentendido, el ingeniero tiene, a lo que me ha comentado, tiene una defensa de, no sé, algo, algún cargo, no sé, algo así, es en industrial. Entonces, ese es el motivo por el cual se ha ausentado. Aprovechando también que hoy era 9 virtual por el PREFA y demás, ¿ya? Para evitar malentendidos. Listo. Entonces, ya han visto también, o sea, esto es a grandes rasgos lo que estábamos viendo, ¿no ven? Ahora, también hemos visto que con el ingeniero lo han debido ver más que todo esto, en realidad, un sistema cualquiera se puede modelar por ecuaciones diferenciales. Eso lo hemos visto en ecuaciones diferenciales, valga la redundancia. Pero por lo general, hasta el momento han debido ver más o menos problemas de este tipo. A ver, no sé, denme. Ya, un cachito, denme un cachito, un cachito. Ya. Por lo general han visto un conjunto de cosas, así lo voy a llamar más o menos de esta forma, y de un orden, lo voy a llamar de, ya, y de derivada de orden, no sé, cualquier orden, ¿ya? Luego vamos a tener y de otro orden, o sea, obviamente va a ser de este orden menos uno, y más puntos suspensivos, luego vamos a tener y, obviamente hay constantes, ¿no? Aquí le vamos a llamar a n, esto digamos de n, digamos que aquí vamos a tener otro, ¿no ve? Voy a tener a sub n menos 1, y de qué? Del orden n menos 1, más puntos suspensivos, digamos, hasta que un a sub 0, después vamos a tener y, ¿no ve? Esto, en ecuaciones diferenciales, por lo general, esto era para nosotros, ¿qué? Una f de x, ¿no ve? Pero ¿se acuerdan que en la anterior clase, cuando hemos visto esto, ¿no ve? De los sistemas dinámicos, siempre teníamos ¿qué? En el caso de la anterior clase, cuando hemos visto nosotros, teníamos u de t, ¿no ve? Ya, u de t. Eso era desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales. Pero ahora, la f de x, o sea, en ecuaciones diferenciales, cuando hemos visto, esto por lo general, ¿no? X elevado a la x, seno de x, cualquier cosa, ¿no ve? Siempre teníamos eso en ecuaciones diferenciales. Ahora, la diferencia va a ser que vamos a tener otra vez una función, pero en este caso va a ser una función que va a estar, valga la redundancia, en función de sus derivadas. ¿Me dejo entender? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en este lado, seguramente vamos a tener algo así. X, no sé, a ver, le voy a llamar BM, le voy a llamar, ¿ya? B de M, orden M, X de orden M, más puntos suspensivos, lo mismo del otro lado, aquí seguramente voy a tener que un B sub 0, y luego vamos a tener un X, obviamente que depende del tiempo, ¿ya? Entonces aquí ya estamos visualizando dos cositas. Del lado izquierdo vamos a tener una ecuación diferencial, o perdón, orden de diferencia, o sea, de la diferencial de la ecuación, va a estar n, del otro lado va a estar m. Ahora, con el ingeniero tengo entendido que ya habían visto los casitos, ¿no ve? M, n y m pueden tener tres relaciones, ¿no ve? Puede ser que n sea mayor que m, puede ser que n sea igual a m, y luego podemos tener que n sea menor que m. Por lo general, han debido ver estos dos casos. Creo que este más. A ver, de todas maneras lo vamos a aplicar y vamos a recordar algo también de lo que ya han visto con el docente. ¿Ya? Entonces, en base a todo esto,
tenemos que recordar también que si nosotros teníamos una ecuación diferencial cualquiera, o sea, digamos, como todo lo que está del primer orden, ¿ya? Lo voy a copiar para ahorrar tiempo. Todo esto para nosotros, que es una ecuación diferencial de orden en n, ya lo vamos a pegar aquí. Listo. Ya. ¿Dónde está? Listo. Esto se supone que era igual a una f de x, o sea, una f de x a todo esto, ¿no ven? Recordemos que para resolver la ecuación diferencial prácticamente había dos procedimientos, la típica, ¿no ve? Variación de parámetros. Pero la otra forma que nosotros siempre hemos visto, la conveniente, ¿cuál era? La conveniente era para nosotros directamente, podríamos aplicar lo que se conocía como la ecuación o la parte de los operadores diferenciales y en base a eso podríamos aplicar la ecuación característica, ¿no ve? Entonces, veamos, si nosotros tenemos todo esto, muchachos, seguramente va a haber dos pasos. Primer paso, estamos recordando ecuaciones diferenciales. F de x es igual a 0. Y recordemos que aquí vamos a tener, ¿qué? Una ecuación diferencial de coeficientes constantes homogénea. Entonces, en este punto ya vamos a tener esto, vamos a tener que representar, ¿qué? Todo, ¿por qué? Por los operadores diferenciales multiplicados por ¿quién? Por la función, y esto va a estar igualado a 0. Y de aquí recuerden, ¿no ve? El ingeniero lo hace muy rápido, ¿ya? Estamos de acuerdo. Pero aquí más o menos vamos a recordar, porque aquí la parte del operador diferencial, recordemos que había varios casitos, ¿no ve? Había, digamos, cuando la constante o la ecuación característica te daba como que, a ver, un cachito, no me estoy saltando de aquí, encontrábamos la ecuación característica, ¿ya? Le voy a llamar una función que depende de r igualado a 0. Y de esta función que está igualada a 0, habían tres casos, o por lo general eran cuatro, ¿no ve? Ya, los cuatro vamos a anotar. Estamos recordando. De la ecuación característica, cuando r era igual a a. De aquí que sacábamos la solución, o sea, la solución homogénea, y E homogénea era igual a ¿qué? E elevado a la ¿qué? A x, a x, ¿no ve? Ya, en el otro caso teníamos cuando r era igual a, aquí había ¿de qué? Duplicidad de raíces, ¿no ve? Cuando teníamos a la cuarta, a la quinta, etcétera, y de aquí teníamos que y homogénea prácticamente era ¿qué? E elevado a la AX más X, E elevado a la AX más puntos suspensivos, X elevado a la N, ¿no ven? Dependiendo de la característica, E elevado a la AX, ¿no ven? Ya. Esa era la otra. La otra era cuando, ¿qué? Cuando esto era conjugado, ¿no ve? A más menos I veces B. Listo. Si era normal, esto era igual a ¿qué? E elevado a la ¿qué? A X, paréntesis, coseno de BX más el seno de qué? BY, ¿no ve? Ya. Pero aquí nos estamos olvidando de algo muy importante. ¿De qué nos estamos olvidando? Prácticamente nos estamos olvidando de que todo esto en realidad depende de constantes. Y no sé si recuerdan en ecuaciones diferenciales, cuando se veía la parte de la variación de parámetros, todo era muy genial, todo muy bonito, ¿no ve? Pero había un casito. El casito era cuando nosotros teníamos que deducir ese valor de las constantes. Y aquí obviamente eso es lo que va a generar, ¿ya? Entonces aquí vuelvo a recalcar, todo muy bonito, pero nos estamos olvidando, vuelvo a recalcar, ¿de qué? De las constantes. Estamos recordando más o menos ecuaciones diferenciales, ya no ha pasado mucho tiempo para los que han cursado. Entonces recordemos que aquí era constante 1, constante 2, o perdón, constante 1, aquí constante 2, aquí seguramente constante n, aquí de la misma forma, ¿no ve? Todo esto muy genial, pero aquí me falta algo. Me falta constante 1, seno de qué? Seno de x más constante 2, era coseno primero, es igual, coseno, y luego teníamos aquí en la qué? Al seno de x, ¿no ve? Y finalmente, el último era cuando todo esto era duplicado. Llamémosle a más menos i, b. Aquí le voy a llamar duplicidad de raíces. Y e homogénea prácticamente sería, es igual, ¿no ve? Lo mismo nomás, e elevado a la x, aquí constante 1, coseno de x más constante 2, el seno de qué? Seno de x. Pero si hubiera duplicidad, entonces aquí era más, aquí lo vamos a llamar más, x, e elevado a la x, etcétera, 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 ¿no ve? Al final era un x elevado a la n, e elevado a la x, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente aquí seguramente será constante 3, constante 4, aquí seguramente será constante n, ¿no ve? ¿Ya? Pero lo que tenemos que rescatar de esta parte, hay dos cosas.
Si lo entendemos de manera mecánica, todo posi. Pero me voy a dar la tarea de explicarles y siempre los voy a repetir. ¿Ya? A ver, recordemos que por lo general, cuando tenemos esto, o sea, tenemos esta función y hemos visto, ¿no ve? Tenemos esto, ¿ya? Tenemos eso. Entonces, voy a dar un ejemplo. En base a un ejemplo vamos a empezar. Dime, Cristian. Levantó la mano. Dime, dime. Dime, Cristian. Oh, ¿por qué levantó la mano? Ya, continuaremos. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio básico y en base a eso les voy a explicar, ¿ya? En un ratito voy a conseguir un hito. Un cachito, un cachito. Aquí está. Ya. Dice, primero, para el sistema representado por la ecuación diferencial, halla la respuesta al impulso. Ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la sistema, o sea, vamos a poner problema número uno. Dice, vuelvo a recalcar, para el sistema representado por la ecuación, para el sistema dado por la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Prácticamente va a ser la siguiente. 2h' de t, o perdón, 2y' de t, ¿ya? Más 4 veces y de t. Esto es igual a 3 veces x de t, ¿ya? Vamos a resolver este tipo de problema. Entonces, para esto, un cachito, la libela. A ver, un cachito de la. Creo que me se escribe aquí. No, no hay nada. Ya. Entonces, todo bien, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo les puedo comentar? Ya lo vamos a hacer medio completo, ¿ya? Para el sistema dado por la ecuación diferencial, halle la respuesta, ¿ya? La respuesta para, no sé, a ver, ¿qué podemos poner? Ya, vamos a decir para cuando x de t sea igual a una exponencial, ¿ya? Me estoy inventando, e elevado a la t. Para ese valor necesitamos. Entonces, recordemos, fíjense, voy a volver a anotar el bloquecito que he anotado al inicio de la clase. Si nosotros tenemos esto, x de t, y de t, h de t, ¿no ven? Fíjense, noten esta observación. Esta y de t prácticamente representa toda esta ecuación diferencial. Este x de t representa toda esta parte. Ahora la cuestión es, ¿qué me hace falta para poder determinar la respuesta? Recordemos que esto siempre va a ser la salida. Entonces, sí o sí voy a necesitar, fíjense, en base a mi grafiquito, y de t va a tener que ser igual a ¿qué? Va a tener que ser igual prácticamente a la convolución de ¿qué? H de t, convolución ¿con quién? Con x de t. Todo posible, ¿no? Pero aquí tenemos un pequeño conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Aparentemente lo que me hace falta es esto. No tengo esto. Esto ya lo tengo porque me está diciendo, ¿no ve? Haya la respuesta para esto. Ah, ya, x de t es esto, ¿no ve? Aquí está x de t. Y e de t, seguramente vamos a tener que resolver por algún método, no sé, algo vamos a tener que hacer porque tenemos una ecuación diferencial. La cosa es que no tengo este h de t. Entonces, ¿cómo es? La salida ya la puedo sacar, pero lo que me falta es h. Entonces, de ahí es, chicos, de donde sale esta relación que con el ingeniero lo han debido ver. O sea, el ingeniero, ¿qué es lo que hace? Hace x es igual a impulso, ¿no ve? Y ahorita les voy a explicar de por qué se aplica eso, ¿ya? A ver, veamos. Si nosotros tenemos la solución, o sea, decimos, ¿no ve? Que y es igual a qué? Decimos y que depende del tiempo, prácticamente hemos dicho que era h de t, convolución x de t. Ya. Pero, ¿qué pasaría si alguien, como dicen, ¿no ve? Para encontrar, simplemente hacemos que x de t es igual a qué? Delta. ¿No ve? Hacemos delta.
Y ahorita les voy a explicar por qué. Simplemente lo que se sigue es lo siguiente. De aquí, recordemos que la integral de convolución de ecuaciones diferenciales prácticamente tenía esta igualdad. H de t convolución con quién. X de t prácticamente era igual a qué. La integral de convolución, decíamos, recurriendo a un valor tau auxiliar, simplemente decíamos que era de esa forma, ¿no ve? T de tau, diferencial de tau, obviamente era desde 0 hasta el tiempo, ¿no ve? Pero también recordemos que esto se podía representar de forma, de acuerdo a la propiedad conmutativa, esto tranquilamente podría ser también de esta forma, ¿no ve? Porque la convolución es conmutativa. Entonces también podríamos decir x de tau por, en este caso decíamos h de qué, de t menos tau, diferencial de tau. Ahora, todo bonito aquí, pero si nosotros nos ponemos a observar en cualquiera de los casos, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué se hace esto? Ahorita vamos a entender en realidad por qué. Si decimos que en cualquiera de los casos es delta, o sea, x, digamos que aquí, ¿no? Digamos que aquí. Entonces, esto prácticamente sería delta de qué? Delta de tau. Y digamos que en este caso, en cualquiera de los casos, vuelvo a recalcar, aquí también podría ser delta de t menos tau. ¿Recuerdan que en el primer parcial yo les he explicado, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros teníamos la multiplicación de una función cualquiera, ¿por quién? Por el delta, porque prácticamente en cualquiera de los casos tenemos eso. Entonces recordemos, digamos que todo esto era una función cualquiera. Esto digamos que era mi f de t. Entonces, si nosotros teníamos un delta de t en un punto determinado, lo voy a hacer un poco más general, recordemos de t menos a, digamos, en este punto digamos que es a, y aquí tengo lo que viene a ser mi delta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Prácticamente, recordemos que lo que les había explicado el primer parcial, el único punto en el cual la función va a existir va a ser aquí. No va a existir en otro lugar, o sea, solamente en ese punto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Prácticamente las integrales, ¿se acuerdan, no ve? En cualquier caso, o sea, en cualquiera de los dos casos, tomemos la primera forma o la segunda, recordemos que simplemente va a ser la evaluación. ¿Y eso qué me da? En el primer caso va a ser cuando qué? Cuando h sea t. En el segundo, cuando igual me va a dar cuando h sea t. Entonces, si se ponen a pensar, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, recordemos que teníamos la salida, ¿no ve? La salida es igual a esto es igual a esto. Entonces, y e de t, en cualquiera de los casos va a ser h. A eso se refiere. Por eso es que se toma, chicos, este puntito de decir x de t es igual a delta. Porque si se toma eso, entonces ya vamos a poder tener una ecuación diferencial. ¿Para qué? Para poder determinar h de t. Y el resto ya va a ser simplemente aplicar propiedades de convolución y demás. ¿Ya? Entonces ya teniendo en mente esa idea, lo único que hacemos es lo de siempre, pues. Entonces decimos, si x de t es igual a delta, ya les explico el por qué. Entonces de aquí vamos a sacar que y de t va a ser igual a h de t. Eso ya, digamos, de memoria lo sabemos. Pero aquí les he justificado el por qué sale, ¿no? Listo. Entonces de aquí lo último que decimos es, yo quiero la solución. Entonces recordemos mi ecuación diferencial. Aquí está, ¿no ve? Entonces es lo único que voy a hacer. Entonces decimos, pues, dos veces h, que depende del tiempo, derivada más, ¿cuánto era el otro valor? 4 veces y de t, en este caso va a ser 4h de qué, h de t, había sido igual a, como hemos dicho que va a ser x igual al impulso, en este caso va a ser simplemente 3 veces el impulso de qué, el impulso de t. Listo, ya tenemos todo eso. Ahora, vuelvo a recalcar lo que les dije hace rato. Vamos a aplicar nuestros conocimientos de ecuaciones diferenciales. En el primer caso, nosotros, ¿qué teníamos? Simplemente decíamos, vamos a resolverlo por la forma tradicional, ¿no? Decíamos, primero vamos a igualar a cero y vamos a volver la ecuación diferencial a una ecuación diferencial homogénea. Listo. Entonces, en el primer caso, tengo eso. ¿Qué digo? Ah, ya. Primer paso, decimos 2h de t más 4 veces h de t es igual a ¿cuánto? 0. Entre paréntesis, estamos encontrando la solución homogénea. ¿Ya? Eso tenemos que recordar. Estamos encontrando la solución homogénea. Entonces, de aquí,
Es sencillo, ¿no ve? Ya, sabemos que todo está en función del tiempo. Entonces, de aquí lo único que voy a sacar va a ser, hay dos posibilidades, la tradicional o como quieran verlo ustedes. Pero yo por ahora voy a aplicar la tradicional y operadores diferenciales. En cualquiera de los casos igual va a salir. Recordemos que todo esto está derivado en función del tiempo. Y a su vez puedo simplificar esto sacando la mitad. Entonces, de aquí ya vamos a tener una ecuación que va a tener esta forma. Digo, h, que depende del tiempo, derivada respecto del tiempo, había sido igual a menos 2 veces h de t. Es igual a cero. Ay, ¿qué estamos haciendo? Hasta ahí, ¿no ve? Ya, separamos variables. Entonces decimos diferencial de h del tiempo dividido entre qué, h del tiempo, es igual a qué, menos 2, ya, menos 2, todo bonito, menos 2 que diferencial del tiempo. Ahora, ¿qué me dedico a hacer? Integro. Integrando, obviamente vamos a tener logaritmo natural de qué, de h de t, ¿no ve? Esto es igual a qué, en el otro caso vamos a tener simplemente menos 2 veces t. Despejamos h de t, obviamente aquí me falta constante, y esto simplemente había sido igual a qué, constante, ya, constante por quién, e elevado a la menos 2 veces t. Esa era la forma tradicional, ¿no ve? Ojo, esto es la solución homogénea. Me falta la particular, ahorita vamos a analizar la particular. Entonces, de aquí, eso es un camino. El otro camino que en lo personal siempre yo les recomiendo, ¿cuál era? El que siempre vamos a, en este caso, recomendar, simplemente va a ser el método de operadores diferenciales. Entonces, recordemos, ¿cuál era ese método? Simplemente representamos por los operadores diferenciales, que en este caso sería d más 2, ya. Obviamente todo esto multiplicado por la función h, y esto se supone que es igual a 0. Y de aquí sale la ecuación característica. Y la ecuación característica me dice r más 2 es igual a 0. Y de aquí simplemente saco que r es igual a menos 2. Y de aquí ya lo de siempre, ¿no ve? Decimos que la solución homogénea de la función h no había sido más que constante e elevado a la que la raíz, que en este caso es menos 2t. Cualquiera de los caminos ustedes pueden utilizar, pero esto está sencillo porque es una ecuación de primer orden, ¿no ves? Primer grado, perdón, primer orden. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos, no sé, y dos veces más 4y menos 5y, digamos? Ya. En este caso ya no es aplicable este método, ¿no ve? Este método ya no serviría. Entonces, sí o sí vamos a necesitar recordar esta partecita de los operadores diferenciales. ¿Ya? Listo, ya tenemos eso. Ahora, hay una característica más que nosotros tenemos que ver. Seguimos trabajando en la parte de la ecuación diferencial original, o sea, ya hemos hecho esa parte. La segunda parte sería analizar si existe o no la solución particular. Hay una cosa más. En la parte de la solución homogénea de una ecuación diferencial, hay un error que siempre todos cometemos, me incluyo, porque siempre me sé olvidar esta parte y espero que ustedes nunca lo hagan. Siempre tienen que agregar que este mu de t. ¿Por qué? Porque si ustedes no agregan esto, les va a salir cualquier cosa. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque recordemos que cuando nosotros teníamos una solución de una ecuación diferencial, la ecuación diferencial tiene que verificar la solución, o sea, tiene que verificar una ecuación, me dejo entender. Por decir, si nosotros teníamos, no sé, y2, y' más 4y es igual a 0, digamos, ¿no ve? Y de aquí sacábamos una ecuación que para nosotros salía que era e elevado a la que, menos 4 veces x. Entonces, considerando que esto es una solución y, esta solución tiene que verificar mi ecuación diferencial, ¿no ve? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿por qué? A ver, si nosotros tenemos la ecuación como tal, voy a volver a anotar la ecuación de la cual hemos partido, decía 2h de qué, 2h de t más 4h de t es igual a qué, 3 veces delta de t. Todo bonito. Para nosotros lo nuevo en relación a ecuaciones diferenciales es esta parte, este h, este delta, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, una pequeña observación. Si ustedes se olvidaran de esto, o sea, digamos que se han olvidado de esto, no existe, ¿no ve? Ya, y nuestra ecuación,
O sea, nuestra ecuación sabemos que va a tener esta forma. H general, le voy a llamar. Recordemos que siempre es la homogénea más quién, más H particular. ¿Lo ven? H particular, ya, todo bonito. La homogénea ya estaría conformado por perdón, la general, la homogénea y la particular. La homogénea ya lo hemos definido. La particular podemos, digamos, estar tentados a tantear y podemos afirmar que esto puede ser de esta forma. Constante E menos 2 veces T, ya la homogénea, más, aquí podemos decir, la particular. La particular, ¿qué característica tenía? ¿Se acuerdan más o menos? A ver, voy a hacerles recuerdo alguito, ¿ya? Cuando nosotros teníamos por decir y' más y' menos más 4, estamos recordando algo, ¿ya? Algo sencillito vamos a hacer, ya, esta forma. Vuelvo a hacer lo mismo. Digamos, e elevado a la x, ya. ¿Cómo resolvíamos esta ecuación? O sea, de algo trucho estoy empezando, no quiero hacer ni siquiera de segundo orden. De aquí lo único que hacíamos era, primero, la solución homogénea, ¿no? Por operadores diferenciales decíamos d más 4. Ya esto seno lo voy a volver, ya. Muy fácil está. Seno de x, ya. Esto era y igual a 0, ¿no ve? Ya. Luego decíamos, todo bonito, ¿no ve? Ya. Luego decíamos, ¿qué más quiero? A ver, ya tengo esto, entonces decíamos la ecuación característica, R es igual a menos 4. Ya. De aquí la solución homogénea era igual a ¿qué? Seguramente era coseno, ay, ¿qué estoy diciendo? Constante e elevado a la menos 4 veces x. Todo bonito hasta ahí, ¿no? Ya. Pero cuando nosotros teníamos que calcular por la forma tradicional, luego de haber encontrado la homogénea para determinar la particular, el método convencional, ¿cuál era? Tantear, podíamos tantear una de las formas. La otra forma, ¿cuál era? Podíamos aplicar lo que es la variación de parámetros. También podríamos aplicar lo que es el operador anulador. ¿Se acuerdan, no ve? Entonces, yo me pregunto, para esta parte, para que se haga cero, ¿qué me hace falta? Lo único que puedo decir sería prácticamente, a ver, lo haremos con algo más entendible, ¿ya? He elevado la 2x, ¿ya? Algo más sencillo. Recordemos que ya tenemos la homogénea. Para la particular, lo único que hacíamos era tantear, ¿no ve? Si ustedes recuerdan, para esto era sencillito. Determinar el operador diferencial prácticamente era d menos 2, ¿no ve? D menos 2. Entonces, para volver a aplicar, aquí lo único que hacíamos era volver a expresar todo esto en operador diferencial, d menos 4y, esto es igual a qué, e elevado a la 2x. Ahora le aplicábamos el operador anulador, ¿no ve? Ya, listo. Aquí decíamos d menos 2, d menos 4, y es igual a 0. Ya, seguíamos el mismo procedimiento. El punto es que de aquí salía estito. Y es igual a, ya estamos hablando de la general, decíamos simplemente constante e menos 4 veces x más constante 2, aquí le voy a llamar 1, 2, e elevado a la que, en este caso era, a ver en qué me estoy equivocando, aquí hay un error, aquí hay un error, aquí hay un error, esto es positivo, positivo, esto va a ser, está bien, hasta ahí, negativo, y esto va a ser ¿cuánto? 2x, ¿no ve? Pero, ¿por qué hago todo esto? Porque, chicos, estos recuerden que era la homogénea y todo esto era la particular. ¿Qué característica tiene la particular? Todo esto tiene que verificar la solución. La ecuación diferencial sí o sí la tiene que verificar. Ya, todo positivo. Pero, ¿qué es lo que podemos rescatar de esta ecuación, de la segunda solución? Ya determinar la constante, no sé, una constante determinada debe ser, no sabemos. Pero quiero que noten esto, la forma de la función, ¿lo ve? ¿Ya? La forma de la función en los dos casos. Tiene una forma en específico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que seguramente la segunda solución, o sea, lo que se refiere a la particular, en este caso tiene que tener una forma que se asemeje a esto. La tentativa, ¿qué diríamos? Porque ya estamos hablando de deltas, o sea, antes era facilito determinar, pero como estamos hablando de deltas, es un poco relativamente complicado. Entonces aquí lo único que se hace es, se asumiría una constante 2 y delta. ¿Lo ven? Ya. Ahora, todo bonito. La cosa, ¿saben dónde va a empezar? Cuando nosotros vamos a tener que verificar.
Y si nosotros nos ponemos a derivar, noten algo chistoso. La derivada del delta sigue siendo delta, ya, posi. A ver, veamos. Esta particular aparentemente tiene que verificarlo, ¿eh? Entonces vamos a poder determinar tal vez la constante 2. Entonces decimos, ¿qué vamos a decir? 2 h' de t más 4 veces h de t es igual a 3 veces delta de t. Punto y coma. H, hemos dicho que era igual a ¿qué? Constante 1, e elevado a la ¿qué? Menos 2 veces t más, aparentemente hemos dicho, una constante 2, delta de t. Ya. Todo bonito. Ahora, si nosotros nos dedicamos a identificar, porque hasta aquí está genial, pero tenemos que identificar sí o sí este valor de las constantes. Eso hacíamos igual en ecuaciones diferenciales. Entonces, de aquí lo único que hacemos es derivar. Derivamos, ¿no ven? Entonces decimos 2. La derivada del primero sería prácticamente menos 2, o perdón, así sería, ¿no? A ver, esto sería 2 veces, menos 2 veces constante 1, e elevado a la que menos 2 veces t, ¿ya? Más, en este caso, la derivada del delta simplemente sería constante 2, derivada del delta, porque estamos derivando la primera parte, más 4 veces ¿qué? Más 4 veces lo mismo, tal cual, ¿no? Constante 1, e menos 2 veces t, más 4 veces constante 2, en este caso, delta de ¿quién? Delta de t. Se supone que todo esto es igual a ¿qué? 3 veces delta de t, ¿no ve? Todo genial hasta ahí. Aquí hay una pequeña, gran observación. Si ustedes recuerdan en ecuaciones diferenciales, siempre nosotros igualábamos, ¿no ve? Lo que es función, 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 función. Pero si ustedes observan, aquí se va a generar una incongruencia. ¿Por qué? Porque de aquí prácticamente va a salir lo siguiente. Menos 4, constante 1, e menos 2 veces t, más 4 veces constante 1, e elevado a la que menos 2 veces t, más, aquí, constante 2, delta prima de t, más 4 veces constante 2, delta prima de t. Esto es igual a 3 veces delta prima de t. Ya. Sabemos una nota, primera cosita que tienen que observar. Aquí voy a poner un asterisco. ¿Ya? Siempre se anula. Si se dan cuenta, siempre. ¿Ya? Asterisco, voy a anotar una pequeña notita. Siempre se anula. Ya más adelante, con ecuaciones de mayor orden, vamos a ver que siempre se anulan. Hay muchas cosas que siempre se anulan, ¿ya? Ahora, lo que es relativo a esto, observen, existe una incongruencia. ¿Por qué? Aparentemente uno diría, ¿no? Ah, ya, para comparar, aquí voy a anotar 0 veces delta prima de t. Entonces, aquí, ¿qué está sucediendo? Primera parte. Primero va a generarse la primera igualdad. 4 veces constante 2 es igual a 3. La segunda igualdad sería constante 2 es igual a 0. ¿Puede haber dos valores de C2? No. Entonces, ahí es donde hay que analizar si realmente esta solución es coherente. Aquí hemos cometido dos errores, ¿ya? ¿Por qué? El primero, tienen que verificar esta partecita. Simplemente se dice de esta forma. ¿Dónde está? Aquí más arriba les estaba explicando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Para esto, ¿no ve? Cuando el orden de m es mayor a n, estas cositas. Yo tengo entendido que con el ingeniero ya han visto este, ¿ya? En este caso, la solución particular es igual a 0, por si acaso, ¿ya? De todas maneras, esto espero que se noten, pero para este caso, la solución particular no existe, ¿ya? Cuando el orden del lado izquierdo es mayor que el derecho, esto no existe, porque estamos viendo que si nosotros podemos plantear una solución, no va a existir, ¿no ve? Ya, primera observación. Segunda observación, hay un error. El error es que nosotros siempre tenemos que anotar el paso unitario. Entonces, primero, esto lo hemos hecho intencionalmente para equivocarnos, ¿no? Pero en realidad no tiene sentido, ¿ya? Lo correcto debería ser simplemente que la solución es h de t es igual a ¿qué? Constante 1, e elevado a la menos 2 veces t, mu de ¿qué? Mu de t. Entonces, de aquí voy a necesitar su primera derivada. Entonces, derivamos. Como siempre hemos hecho, y va a haber aquí dos cosas. La primera parte, la derivada de esto va a ser igual a ¿qué?
de la primera parte, aplicando regla del producto, en este caso vamos a tener menos 2 veces constante 1 e elevado a la menos 2 veces t, mu de t, ¿ya? La primera derivada, más, en la segunda parte va a ser constante 1 e elevado a la menos 2 veces t, aquí hay una observación, delta de t, ¿ya? Recordemos, la derivada del paso unitario del primer parcial es delta de t, por eso lo estoy colocando con ese color. Entonces, al verificar esto, al reemplazo, vamos a tener que 2 veces, todo lo que hemos calculado ahorita, menos 2 veces constante 1, e elevado a la que, menos 2 veces t, mu de que, mu de t, ya, más, en este caso va a ser constante 1, e elevado a la que, menos 2 veces t, derivada, o perdón, delta de t, más 4 veces la original. La original simplemente es constante 1, e elevado a la menos 2t, mu de qué, mu de t. Y esto, recordemos que es igual a qué, 3 veces delta de t. POSI. Ahora sí es correcto. Lo vamos a reducir y esto nos queda de esta forma. Lo voy a hacer más de este lado, tal vez me falta espacio. Decimos, menos 4 veces constante 1, e elevado a la menos 2 veces t, mu de t, más 2 veces constante 1, e elevado a la que, menos 2 veces t, delta de qué, delta de, ¿lo ve? Más 4 veces constante 1, e menos 2 veces t, mu de qué, mu de t. Esto es igual a 3 veces delta de t. Ahora, si ustedes son observadores, esto de nuevo se va a anular. Siempre se van, chicos. Siempre, siempre, siempre. Y ahora, si ustedes observan, hay dos cosas. Podemos igualar lo que son los deltas. Todo genial, ¿no ve? Podemos igualar. Pero si ustedes observan, prácticamente aquí, ¿qué es lo que sucede? Aparentemente existe una incongruencia, ¿no ve? Porque alguien diría, 2 veces constante 1 elevado a la menos 2 veces t es igual a ¿qué? 3 veces delta de t, ¿no ve? Perdón, 3. Y uno diría, pero ¿cómo carambas voy a determinar la constante? Y aquí surge algo que les había explicado anteriormente. Y por esto la mayoría se marea. Esto de aquí. Fíjense, nosotros tenemos que, simplemente nosotros teníamos que, cuando teníamos una multiplicación de una función por un delta, prácticamente era igual a ¿qué? A la función, ¿por quién? Por prácticamente evaluado en este punto. En este caso, función de a por delta. Puede seguir existiendo ese delta. Es irrelevante, ¿no ve? Porque en ese punto va a seguir siendo y solamente va a ser como una especie de delta ponderado. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahí nomás va a tener su amplitud. Digamos que vale 8, digamos, estoy inventando el problema, ¿no ve? Digamos que vale eso. Entonces, en este caso, es sencillo, porque ¿con cuánto hay que evaluar? Simplemente hay que evaluar para cuando t sea 0. Entonces, esto va a ser 1. ¿Eso qué quiere decir? Cuando t es 0. ¿Y esto de dónde ha salido? De aquí, ¿no ve? ¿Ya? Por si acaso. Entonces, desde ese punto de vista, la única igualdad va a ser 2 veces constante 1 habría sido igual a 3. Y de aquí sacamos que la constante 1 habría sido igual a ¿qué? 3 medios. Positivo. ¿Listo? Genial. De aquí lo único que queda es lo siguiente. Decimos todo bonito hasta ahí, ya. Por lo tanto, sé que estoy hablando mucho, pero al final, así al cabo, estamos cometiendo los errores para que no cometan ustedes en el futuro. H de t simplemente había sido ¿qué? Ya con su constante, genial, todo bonito. Ahí, ya, ahí está. Había sido simplemente 3 medios de ¿qué? E elevado a la menos 2 veces t. Vuelvo a recalcar y siempre lo voy a colocar con otro color para que nunca se olviden ustedes. Mu de t, ¿ya? Mu de t, ojo. Listo. Ahora, ¿qué me dice? Ya tenemos el valor de h. Entonces ya puedo calcular la salida. Con esto creo que vamos a concluir la clase. Si es que me alcanza para uno más, espero. ¿Ya? Dice, de aquí decimos entonces, la solución que me pedía, o sea, la respuesta a una entrada, estaba dada por quién? H de t, convolución, x de t. Ahora sí ya tengo h, ya tengo x. X de t me estaba dando, ¿no ven? ¿Dónde está? Por aquí debe estar. Aquí está. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Aquí está, ¿no ve? Me dice la respuesta para este valorcito. ¿Ya? Entonces, lo haremos un cacho más. A ver, hasta ahí que quede. La siguiente, vamos a variar sobre eso. La siguiente.
¿ya? Entonces de aquí ya vamos a tener seguramente esto. 3 medios, estoy reemplazando el valor de h, e elevado a la que menos 2 veces t, ya, mu de t, ya. ¿Por quién? Convolución e elevado a la t, porque es lo que me dice, ¿no ve? Quiere la respuesta para esa entrada. Entonces lo único que queda aquí es simplemente aplicar la integral de convolución. Ahora, recuerden que aquí arriba ya lo he anotado, la integral de convolución tiene estos dos significados. Entonces, recomendación, analicen qué función van a empezar a variar, porque en algunos casos me puede convenir componer, vale el término, una y no la otra, porque la convolución es conmutativa, como pueden observar en pantalla. Entonces, en este caso, para nuestro problemita en particular, si ustedes observan, medio que no me conviene aquí meterle, digamos, algo más grande, ¿no ve? Componerle. Entonces, este que sea la fija y este que sea la móvil. En otras palabras, a ver, les voy a dar los dos ejemplos para que me comprendan. La primera parte sería que y de t sería igual a qué? La integral de convolución. Primer caso, voy a hacer la fija y la móvil, ¿ya? 3 medios, obviamente va a ser de 0 hasta t, o ahorita vamos a ver qué pasa también con los límites de integración, ¿ya? E elevado a la que menos 2 veces t, mu de t, ¿ya? Punto. Estamos hablando de ya lo que es la fija primero, ¿no? Luego la móvil. Como no tenemos en este caso la variable auxiliar, para nosotros la variable auxiliar va a ser tau. Listo. Y de aquí ya tengo la última parte, que en este caso viene a ser e elevado a la t. Y eso va a ser para nosotros la móvil, diré. T menos tau. Diferencial de tau. Listo. Entonces, si ustedes visualizan, tengo esto, ya. Y esto, si lo desarrollo, etcétera, 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 esto va a ser de esta forma. E elevado a la t, ya. 3 medios, ya. Todo genial. 3 medios, luego vamos a tener prácticamente e elevado a la qué. Sería menos 3, ¿no? Menos 3. Mu de qué? Mu de tau, obviamente. Aquí, mu de tau, diferencial de tau. Y la integral, todavía digamos que no está definido los valores. Originalmente es de menos infinito a infinito, ¿no ve? Eso también me estaba olvidando, ¿ya? Digamos que es de menos infinito a infinito, ¿ya? Originalmente es esta la integral de convolución. Ahora, todo genial hasta aquí, pero si ustedes observan, en este caso vamos a tener dos límites, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el primer caso, todo bonito, ¿no ve? Pero hasta aquí, si ustedes observan, esto va a tener esta pequeña característica. Si graficamos esta parte, la primera va a ser una función decreciente, ¿no ve? La segunda, que lo voy a hacer con naranja, prácticamente es un paso unitario. Y si ustedes observan los límites de integración en base a los límites que estamos colocando, prácticamente va a ser de 0 hasta qué? Hasta un valor t. No hasta el infinito, ¿no ve? Desde el 0 hasta un valor t. ¿Hasta qué valor habrá? Entonces, eso es lo que quiere decir. Fíjense, como hacemos, ¿no ve? La multiplicación de ambas funciones. Entonces, ahí va a tener la equivalencia, en este caso, esta integral. ¿Ya? Y esto prácticamente ya va a ser de esta forma. Y de t con estos límites de integración va a ser e elevado a la t, 3 medios, integral, desde 0, de acuerdo al paso unitario, hasta el valor de t, ¿ya? Porque no va a ser hasta el infinito, hasta un valor t tiene que haber, ¿no ve? Ahí vamos a tener e elevado a la que menos 3 veces tau, y ya, ahí muere. Ahí se lo ha comido la parte de en este caso, el paso unitario. Es como en la energía. ¿Se acuerdan cuando en la energía, cuando nosotros calculábamos, ¿no ves? ¿Se acuerdan? A ver, los veces recuerdo con esta expresión. Denme un ratito. A ver, ya. Cuando nosotros teníamos la función discreta, ¿se acuerdan? La energía, ¿no ves? La sumatoria, etcétera, ¿no ves? Pero cuando nosotros teníamos, por decir, n menos 2 dividido entre n factorial por 2 elevado a la n, digamos, ¿no? Me estoy inventando. Y aquí colocábamos, ¿ve? Mu de n. En realidad, ¿esto qué daba? ¿Se acuerdan en la sumatoria? En la sumatoria, este mu de n, lo único que hacía es
hacer empezar la sumatoria desde cero. Aquí es lo mismo, ¿ya? Solo que esta presencia de este paso unitario, porque muchos se asustan cuando ven ese paso unitario, lo único que hace es delimitar el límite de integración. Y eso gráficamente lo estamos viendo, ¿no ve? Porque la multiplicación de ambos solamente me va a dar que la existencia de la función como tal va a ser, digamos, todo esto, ¿ya? Obviamente la gráfica tiene un error, ¿no ve? La gráfica correcta, más o menos a mano alzada, sería así. Así sería más o menos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función al final va a tener esta forma. Lo que está en verde en realidad existiría, aparte de la multiplicación, ¿no ve? Listo. Entonces, con esta integral ya estaría casi resuelto el problema. Entonces, aquí vamos a tener y de t es igual a qué. Aquí nomás lo haremos. A ver, esto lo voy a bajar un poquito porque ya no tengo espacio. Ya, ahora sí. Esto va a ser igual a qué. 3 medios e elevado a la t. ¿Cuál sería la integral de eso? La integral sería, lo voy a hacer con otro color para que no nos confundamos, e elevado a la menos 3 veces t, o perdón, tau, dividido entre qué, entre menos 3. Límites de integración de 0 hasta qué, hasta t. Listo. Con esto ya tengo la respuesta. Sería 3 medios de e elevado a la t. Ahora sí, lo que es la evaluación, prácticamente tendría, ese menos 3 de hecho nos puede ayudar, ¿no? Simplificar. Ya lo simplificaremos. 3, 3, menos 1 nomás, ¿no? Entonces esto va a ser menos un medio, e elevado a la t, y ahora sí, lo que viene a ser los límites de integración. En la primera parte vamos a tener e elevado a la que menos 3 veces t. En la parte de inferior vamos a tener simplemente menos 1. Listo. La respuesta de todo esto al final había sido eso que ven aquí. ¿Ya? Ahora, esto sería el primer camino. Por eso les digo, va a depender mucho del criterio en el cual ustedes elijan cuál volverlo fijo y cuál volverlo móvil. Ya su resultado lo cambian el signo, la cosa que sale, ¿no? El otro caso sería cuando y de t sabemos que es la convolución de, en un ratito, 3 medios será, ¿no? 3 medios de elevado a la menos 2 veces t, convolución, ojo, no estamos olvidando, ¿no? Paso unitario de t, convolución e elevado a la t. Como dijimos, ahora, no sé, digamos que me he equivocado, me he confundido, dicho ese día, no sé, medio que me he mareado, en otras palabras. Entonces aquí ya vamos a decidir de la otra forma. Esto va a ser la móvil y esto va a ser la fija. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? La convolución va a ser de esta forma. La constante sale obviamente, está por demás decir eso. Integral, ya, la fija. E elevado a la que, tau. Por ahora igual, de menos infinito a infinito. ¿Ve? Ya, luego vamos a tener ahora sí la móvil. E elevado a la que 2 veces negativo t menos tau por mu de qué. En este caso va a ser de t menos tau. ¿Diferencial de qué? Diferencial de tau. Si ustedes observan, entre la primera integral y esta última, ¿cuál era más amigable? Obviamente era la primera, ¿no? La primera era más amigable porque solamente nos metíamos con la composición o la generación de una nueva función, que en este caso era solamente el exponente del número n, ¿no? Pero aquí, fíjense, tenemos eso, sí, pero a su vez nos estamos topando con la parte del paso unitario. Ya. ¿Se puede resolver? Sí se puede. A ver, veamos. ¿Cuál sería el procedimiento? Entonces decimos 3 medios, ¿ya? Entonces lo único que aquí vamos a hacer sería lo de siempre, ¿no ve? Y e de t es igual a que 3 medios, integral de menos infinito a infinito, e de tau, en este caso va a ser e de, si ustedes observan, 2 por tau, 2 tau, 2 tau con t, en este caso va a ser 2, 2 positivo, 3, 3 tau, ¿no? 3 veces tau, por quién, en este caso va a ser e elevado a la que menos 2 veces t, por mu de qué, de t menos tau. Ojo, todo está en función de tau. Aquí lo voy a anotar algo, ni siquiera era tiempo, ¿no ve? En realidad el eje horizontal, o sea, este eje, está en función de tau. Esto es una función
que depende de tau. Ojo, el tiempo aquí no participa, ¿no ve? Porque estamos integrando en función de tau, ¿ya? Entonces aquí, lo que les comento ya, ay, cachito, voy a borrar, ya, ahora sí. En esta parte, entonces, ¿cómo podemos interpretar? Esto ya, para hacerlo más simplificado, la integral ya, para que no sea tan complicado, la constante, que en este caso sería e menos 2 veces t, sale, ¿no ve? Entonces simplemente sería la integral, ahora sí sería de e elevado a la que 3 veces tau, ya, 3 veces tau, ¿por quién? En este caso simplemente mu de t menos tau diferencial de tau, ya. Entonces aquí lo único que ya quedaría sería, a ver, analizar esta parte de mu, ¿no ven? ¿Dónde iría? ¿Cómo sería la cosa? Recordemos que en la parte de continua teníamos esta expresión, ¿no ve? Decíamos que vale 1 y que vale 0. ¿Cuándo valía 1? Cuando t era mayor o igual a a. El otro era cuando t era menor o igual a a. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Seguramente esto quiere decir, si hacemos un grafiquito, a ver, está mal mi gráfico. Ya. Vuelvo a recalcar como hace rato, ahora estamos en el dominio de tau, no estamos en el dominio del tiempo. El gráfico de la función prácticamente va a ser algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, si ustedes observan, en este caso vamos a tener, en cuanto a la integral de mu, seguramente va a ser desde dónde va a tener sentido la función. Va a tener sentido, digamos que desde este punto. Digamos que tau, cuando t es menor a tau. Ojito aquí, noten esta partita, miren. Ojito importante aquí. Para nosotros esto era en función del tiempo, pero aquí fíjense, estamos en función de tau. Si hacemos la misma analogía, cachito, esto lo voy a cerrar, ciérrate, ya. Si hacemos la misma analogía que esto, entonces la cosa sería así, a menos t, ¿no ve? Va a ser 1 cuando ¿qué? En este caso va a ser a menos t sea mayor o igual que 0. En otras palabras, esto también sería válido ¿qué? Decirlo de esta forma, ¿no ve? Ya. En el segundo caso sería cuando ¿qué? T sea mayor que a. ¿No ve? Listo. Entonces, si ustedes son observadores, en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en este punto, digamos que se llama A, la función recién va a existir. ¿Eso qué quiere decir? O sea, considerando que es una función decreciente, así más o menos sería, creciente, perdón, vamos a tener en este puntito que para nosotros va a ser A, recién va a ver el valor de esto, ¿no ve? Y para este lado, obviamente vale 0. Entonces yo no puedo decir desde el infinito, ¿no ve? Puedo decir desde un valor de menos t, ¿ya? Entonces la integral y de t va a ser igual a ¿qué? Menos t hasta el valor de ¿qué? El valor de a. Pero en este caso, como estamos dejándolo en función de tau, en este caso sería desde menos t hasta ¿dónde? Hasta un valor t, ¿ya? Hasta un valor t de ¿qué? E, lo mismo de siempre, ¿no ve? Y e de t es igual a ¿qué? La constante que estaba afuera, 3 medios, e elevado a la menos 2 veces t. Aquí sería 3 veces, o perdón, e elevado a la que 3 veces tau. ¿Diferencial de qué? Diferencial de tau. ¿Listo? Esa integral, ¿cómo lo resolvemos? Ya sería prácticamente, a ver, un ratito, sería prácticamente 3 medios, e elevado a la menos 2 veces t. Ya, en este caso voy a tener e elevado a la que 3 veces tau, evaluado entre qué, en este caso, para 3, ¿no ve? Ya. El punto de evaluación desde menos t hasta t. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual prácticamente a 3 medios. Podemos simplificar lo mismo que hace rato. Chao, chao. Ya, en este caso vamos a tener simplemente un medio e elevado a la menos 2 veces t, evaluando los puntos de lo que es la integración. Más abajo lo vamos a hacer ya, no alcanza el espacio. Aquí vamos a tener, ya, sería un medio e elevado a la menos 2 veces t. Ya, los puntos de evaluación, como les decía. En el primer caso voy a tener e elevado a la que 3 veces t menos e elevado a la que
3 menos 3 veces t, ¿no ve? Listo. Y esa sería la evaluación. ¿Ya? Comentarios. Los escucho, chicos. Y ahí acaba la clase. Estamos pesados, ¿no? Entender todo esto. ¿Ya? Pero recomendación, eso lo digo en base a la experiencia que he visto el anterior semestre, incluso cuando yo resolvía problemas. No se metan con este delta, con este mu que varía. ¿Por qué? Todo les va a hacer variar. Están viendo, mira, el mismo análisis, ¿no ve? El mismo análisis, todo eso es medio complicado de entenderlo. Recomendación, siempre váyanse por lo más sencillo. En este caso, lo que les he comentado hace rato, ¿no ve? Por ese lado, al instante les va a salir. Si no, ya, están chao. Consultas, comentarios. ¿No hay consultas? El día viernes vamos a hacer más de esto ya, así que vengan el viernes. Vamos a hacer incluso los de orden superior. A ver, ¿qué más hacemos? A ver, un cachito, denme. Oxy, Dime. Oxy, no sé si podría ser posible que el viernes o los viernes podríamos pasar un poquito más tarde a Oxy. Como le comenté, no ve, entonces tengo choque y a veces no hay caso alcanzar y yo cuando vengo ya no entiendo nada, entonces ya no vengo a su clase. Como es importante, entonces, por lo menos a las Sí, 10:30, por favor. eso les estaba planteando a los compañeros. Pero eso lo podemos hacer si gustan con toditos, tendría que ser ahorita. De todas maneras, el día viernes vengan todos y ahí vamos a quedar algo bien. Porque en esencia, ¿no ve? La primera vez que hemos decidido el horario, en teoría no había, ¿no ve? Esto de que, ¿cómo les digo esto? No había, ¿no ve? La presencia del labo de mediciones, ¿no ve? Entonces, aunque tarde vengan ya, el día viernes vamos a quedar entre todos presentes, porque no ve, si no vienen, entonces ahorita tal vez hoy día vamos a quedar y el día viernes van a venir y no vamos a saber qué hacer, ¿no ve? Entonces, en lo que sí me ayudarían, o sea, ya para quedar algo bien, obviamente eso va a ser entre nosotros nomás, porque ya con dirección luego voy a hablar. Eh, el viernes vengan y el viernes quedaremos, ¿ya? Vamos a quedar biencito. Incluso les comento que esa aula está vacía. O sea, normal podemos quizá extendernos un poquito más, pero eso lo quedaremos entre todos. Y obviamente como vamos a atender también las sugerencias que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, en eso quedaremos, compañeros, muchachos, ¿ya? Pero así es la cosa. Bueno, Este parcial, vuelvo a recalcar, les van a exprimir con ecuaciones diferenciales, así que se pasen. De todas maneras, el formulario lo sigo mejorando. Ya la subsiguiente, o tal vez este viernes mismo ya esté, ¿ya? Como todo va a tener, como les he comentado, ¿no? La parte de sistemas dinámicos, funciones de transferencia, todo eso, ¿ya? Estos apuntes los voy a pasar. Tampoco es que para mí no sea claro, pero vayan entendiéndolos, ¿ya? Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Cualquier cosita vuelvo a recalcar. Si tienen observaciones acerca del horario de ayudantía, el día viernes vamos a quedar algo bien, ¿ya? Pero eso internamente entre nosotros vamos a quedar, ¿ya? Listo, chicos, tengan un buen resto de día y pues nos vemos.